¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Continuamos con el Sermón del Monte y vamos hoy en Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El tema de hoy es: la palabra de Dios es eterna y para siempre. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es eterna. Nuestro Señor Jesucristo es eterno y Él es la palabra. Entonces nosotros vemos, la palabra es la verdad y la palabra es nuestro Señor Jesucristo. La palabra obedece a una revelación progresiva. Y la palabra se cumple y se cumplirá inexorablemente. Jesús es eterno. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, nos dice Juan 1:1, eterno y para siempre. Una cosa es la palabra personificada, Jesús es la palabra, y otra es la palabra escrita, pero viene a ser lo mismo, porque la palabra es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así empieza el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para presentar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Tu palabra permanece para siempre. Vamos a ver 3 puntos. 1, la palabra de Moisés y de los profetas tiene total autoridad divina. 2, el cielo y la tierra pasarán y serán hechos nuevos. Y 3, ni lo más pequeño de la ley será quitado hasta la consumación. La palabra de Dios, dada a través de Moisés y de los profetas, tiene total autoridad divina. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, reprender, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto y enteramente preparado para buena obra. Y nos dice, esto lo dijo el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la palabra fue traída por inspiración divina, y en Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La palabra de Moisés y de los profetas es palabra inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres que escribieron en un periodo de unos 1600 años, y la palabra no se contradice. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo, que aunque no escribió nada, o pongamos nada que sepamos, algo escribió y no sabemos qué fue lo que escribió, porque lo único que vemos que escribió fue cuando le trajeron la mujer adúltera y él se inclinó en tierra y escribió con su dedo en el suelo, pero no sabemos qué escribió. Pero es el personaje más importante de la historia y de quien más se ha escrito, completa autoridad, y Jesús se pone al lado de la palabra de Dios con la misma autoridad. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Vemos aquí está la palabra de Moisés y paralelamente la de nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, y yo me atrevería a decir que más que paralelamente, por encima de lo que dijo Moisés, pero él no vino a reemplazar ni a Moisés ni a los profetas. Pero yo os digo, dando unas exigencias superiores aún a las de la ley, dando unas exigencias mayores, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, al que te quiere hacer cargar la carga 1 milla, llévala 2, al que tome de ti prestado, no lo resistas. Si te abofetean en una mejilla, pon la otra. Son unas exigencias altamente fuertes, pero vemos que esa autoridad de la palabra de Dios, y nos está diciendo la Escritura que Jesucristo no vino a derribar,
a destruir, a abrogar la ley y los profetas, como lo vimos en la enseñanza anterior. Y ese porque, como empieza diciendo, porque de cierto os digo, esa fórmula escritural, gramatical, es utilizada por Mateo 31 veces, por Lucas 13 veces, por Marcos 6 y en el Evangelio de San Juan es utilizada 25 veces, aunque es dicha de manera repetida, de cierto os digo. Es una afirmación reiterada de la veracidad, de la verdad incuestionable de nuestro Señor Jesucristo, fórmula no utilizada por ningún escritor hasta ese instante, utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, nos dice, Él no vino, lo vimos anteriormente, a abrogar la ley y los profetas. Dice, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Nos dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán. No terminarán, pero pasarán porque serán hechos de nuevo. Y hay varias enseñanzas sobre esto. Está en Isaías 65, 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni el viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Viene el tiempo de la felicidad, donde la utopía, aquello que no se cumplirá y que es soñado para muchos, para el creyente sí se cumplirá. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos habla allí Isaías ocurren entendiéndolo al principio de la gran tribulación, porque en Apocalipsis capítulo 6, cuando abre el sexto sello, en el 6:12 dice, cuando abrió el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Entonces, al principio de la gran tribulación ocurre esto, una transformación. Pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva, completamente nuevos, como que Dios pasase toda esta tierra como si fuera una bola de cera, la pasara por el fuego y la hiciera de nuevo, porque vemos una diferencia grande en estas dos que hemos visto, en Isaías 66, en Apocalipsis 6:12 y en 2 de Pedro 3:7, también nos dice, 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y en Apocalipsis 21 hay una diferencia, porque en Isaías nos dice que el niño morirá de 100 años y el viejo cumplirá sus años como los años de los árboles. Y mira, en Apocalipsis lo dice diferente, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este cielo y esta tierra nueva, dadas en Apocalipsis 21, serán al final del milenio. Viene la gran tribulación, 7 años, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hace estas modificaciones, porque Jesucristo reinará desde Jerusalén con vara de hierro, como dice Apocalipsis 12, y al final del milenio
hará cielo nuevo y tierra nueva, como lo dice Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, y el que tuviere sed yo le daré gratuitamente del agua de vida. Esto será al final de la gran tribulación. Entonces se encuentra esto en Isaías 65, 17, para que tomes nota y lo repases, en Apocalipsis 6, 12, cuando abre el sexto sello y el sol se enrolla como un pergamino y las estrellas caen como caen los higos de la planta cuando es sacudida. En Apocalipsis 21 también nos da ya, pero al final del milenio. Y en tercer lugar, hemos visto que la palabra de Dios y de los profetas tiene total autoridad. Hemos visto que cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y estará hasta que se cumpla, como lo dice aquí, dice: hasta que todo se haya cumplido. Y vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, que Jesucristo es entendido de dos maneras: que Jesucristo cumplió la ley, es decir, la obedeció, se sometió a ella totalmente, no adulteró, no dijo mentiras, no honró a padre y madre, no codició, sí, no tuvo dioses ajenos delante de él, santificó las fiestas, cumplió la ley a cabalidad. Eso es una manera de entender las cosas, pero otra adicional es también que Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas, así como dijo Miqueas 720 años antes que nacería en Belén, se cumplió en Jesús. Y pasó el tiempo y Jesucristo nació en Belén, la pequeña Belén Efrata, y que la Virgen concibió y dio a un hijo, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, y tantas profecías más. Pero ¿hasta cuándo será? Hasta que todo sea cumplido. Y como lo dice en el libro de Daniel, hasta la consumación, hasta lo que esté determinado sea derramado, todo está consumado. Jesucristo hubo la consumación de la redención de todas las cosas. Jesucristo, su última palabra fue: consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en las 70 semanas de Daniel nos dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, es decir, la desviada administración de justicia, el rechazo de la justicia por parte de Israel, que no quisieron aceptar la justicia de Dios, sino que quisieron establecer la suya propia por sus propios méritos, poner fin al pecado, la expiación que hizo nuestro Señor Jesucristo del pecado como obra para satisfacer y calmar el enojo de Dios a causa del pecado, poner fin a la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Y nos dice, además, dice que por una semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. La consumación de todas las cosas es esto que te acabo de decir: los cielos nuevos y la tierra nueva, hecha por nuestro Señor Jesucristo, al final del milenio, cuando Satanás es suelto por un poco de tiempo. Al principio de la gran tribulación, un ángel desciende con una gran cadena en la mano y encierra a Satanás en el abismo y pone su sello sobre él. Y en Apocalipsis capítulo 24, versículo 23, dice que las estrellas del cielo, el ejército del cielo de los demonios será encerrado por muchos días
para ser castigados al final de muchos días. Esto es el encierro que hace Dios de Satanás y de sus demonios por 1000 años. Cumplidos los 1000 años, se le da liberación por un poco de tiempo y salen a combatir el reino de Dios, pero fuego desciende del cielo, son consumidos y son lanzados al lago que arde con fuego y azufre después del tribunal del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es después del rapto, antes empezando la gran tribulación y antes de la venida de Cristo. Es el tribunal de Cristo y comparecen solamente los redimidos, los cristianos, los muertos después de la cruz del Calvario hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después está el tribunal de gloria cuando Jesucristo regresa y las sillas del juicio están allí, Salmo 122, y al final el tribunal del trono blanco para todos los perdidos. Y allí vendrá la consumación y esto es lo que estará determinado para el inicuo que será derramado sobre él y será encerrado por los siglos de los siglos en el lago que arde con fuego y azufre, donde serán lanzados todos los demonios, donde será lanzada la muerte y el Hades, y donde serán lanzados todos los incrédulos. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, porque todo pasará, pero mi palabra no pasará hasta que todo se haya cumplido. El Señor es el cumplimiento de todas las cosas, es la fidelidad y vienen los tiempos de bendición inagotable en el paraíso hecho de nuevo, presentado, donde iba a gobernar el hombre y ahora va a gobernar el mismo Jesucristo. ¿Quieres estar con Él? Inclina tu rostro y dile conmigo. Ponte en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Quiero disfrutar de la eternidad contigo y ser tu siervo y vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.